Cuando mi hermana legítima, de tan solo 10 años, entró en palacio para un banquete, se encontró por casualidad con la princesa real. Al regresar a casa, inició una huelga de hambre, amenazando con morir a menos que la casa del marqués la ayudara a reconocer mediante un análisis de sangre. Yo, con buenas intenciones, intenté proteger su reputación, aconsejándole que esperara a ser mayor de edad antes de buscar una oportunidad. Pero ¿quién lo iba a imaginar? La princesa real falleció pronto por enfermedad. Años después, durante la selección de belleza, mi hermana, que se parecía a la difunta princesa, fue elegida por la emperatriz viuda y prometida al príncipe Xian. Desde entonces disfrutó de una vida de lujo y favores. Sin embargo, la noche que regresó a casa de visita, ordenó a sus doncellas que me inyectaran veneno a la fuerza y me hicieron beber una poción muda. Es culpa tuya. Si no te hubieras interpuesto en mi camino, ¿cómo habría podido fracasar en convertirme en princesa heredera? Soy la verdadera hija de la princesa real, perdida en el mundo mortal. Debería haber sido querida por la familia real, sostenida en la palma de la mano por la emperatriz viuda y casada con el mismísimo príncipe heredero. El dolor era insoportable, apenas podía respirar. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido, había regresado al año en que ella tenía 10 años. Esta vez, cuando mi hermana fingió ahorcarse y armó un escándalo para romper lazos con nuestros padres, me arrodillé ante la señora de la casa en plena noche e hice una profunda reverencia. Madre, que tu hija te sea útil. Estoy dispuesto a dedicar todo lo que tengo a mi padre y a la casa del marqués. Mañana, cuando entres al palacio conmigo, la anciana enfermera me susurró, recuerda, cuida tus palabras y acciones. No causes problemas. Sus palabras resonaron en mi mente mientras levantaba una mano para protegerme los ojos de la tenue luz de la luna. Así que renací la noche anterior a mi entrada al palacio. En ese momento Tadaoksu solo tenía 10 años. La profunda agonía de mi muerte quedó grabada en mi memoria, jamás la olvidaré mientras viva. Mañana entraremos al palacio. Debo concederle a Tadaoksu su deseo. Que se convierta en la hija perdida de la princesa real. Al amanecer, al salir de la finca para prepararme, me encontré con la señora de la casa. Su expresión era fría, pero su tono extrañamente amable. ¿Por qué no te has lavado y vestido todavía? Sería una lástima que llegaras tarde. Asentí. Sí, madre. Me voy enseguida. Mi madre biológica murió al darme a luz. De no ser por la bondad de la señora, no me habrían tratado mejor que a una sirvienta. Tanto Tadaoksu como yo fuimos criados bajo su cuidado en el patio interior. La única diferencia era que ella era la hija legítima de la casa del marqués y yo, la insignificante hija de una concubina. Después de lavarnos, Tadaoksu y yo subimos al mismo carruaje. Al observar su rostro inocente e ingenuo, me di cuenta de que solo yo había renacido. Al entrar en palacio, la señora nos indicó que la siguiéramos para saludar a la princesa real. El banquete fue ofrecido por la propia princesa, al que asistieron solo las damas nobles de los altos funcionarios. Se reunieron en grupos charlando distendidamente, haciendo alarde de sus joyas, sedas y bordados. La princesa real se sentó serenamente tomando té y escuchando la música. Sus ojos irradiaban gracia y nobleza. Su mirada se posó en Tadaoksu con tono amable. Esta debe ser la hija mayor legítima de la familia Ta, sí. ¿Cuántos años tienes este año? Tadaoksu se levantó con gracia, sonriendo dulcemente mientras hacía una reverencia. Su Alteza, cumplo 10 años este año y actualmente estudio en la academia. La princesa real se detuvo un momento con expresión indescifrable, mientras miraba fijamente a Tadaoksu. Luego extendió lentamente la mano y dijo en voz baja, ven aquí. Siéntese a mi lado. Tadaoksu se sentó obedientemente junto a la princesa real y, con una sonrisa, tomó un trozo de pastel. Su Alteza, por favor, pruébelo. La princesa pareció desconcertada por un momento, luego sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Al verla de tan buen humor, las nobles cercanas comenzaron a burlarse. Lady Ta adora a Su Alteza, incluso está regalando sus pasteles favoritos. Mira, ¿no se parece un poco Lady Ta a Su Alteza? ¡Qué belleza! Seguro que con el tiempo será impresionante. Me quedé en silencio en un rincón, observando. De repente la mano de Tadaoksu tembló, el pastel se le resbaló de los dedos y cayó al suelo.
Se agachó para recogerlo, su mirada cambió, ya no inocente sino aguda y cruel. Su Alteza, este está sucio. La princesa real rió con indulgencia. Entonces no te lo comas. Tadaotsu se giró hacia la criada que estaba detrás de ella y le ordenó en voz baja, retira esto. Trae un plato limpio. Cuando sus ojos orgullosos y triunfantes me recorrieron, un miedo asfixiante y familiar me invadió el pecho. Así que ella también había renacido. A los 10 años, Tadaotsu aún no había crecido del todo, solo un lado de su rostro se parecía vagamente a la princesa real. En el pasado, la princesa dio a luz a una hija que desapareció poco después de nacer. Casualmente esa niña nació el mismo año que Tadaotsu. En mi vida anterior, tras la temprana muerte de la princesa real, Tadaotsu se parecía cada vez más a ella. Imitaba sus gestos, modales y tono hasta que la gente creyó que tal vez era la niña real perdida. Cuanto más se obsesionaba con ella, más me odiaba. Porque creía que fue mi consejo en aquel banquete lo que arruinó su oportunidad de convertirse en la hija de la princesa. Por suerte esta vez apenas había regresado a este punto, todo estaba empezando. No se atrevería a actuar precipitadamente todavía. Tras haber ganado el favor de la princesa real, no se atrevió a proponer el ritual de reconocimiento de sangre tan pronto. Al terminar el banquete, Tadaotsu tomó la mano de la princesa, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podré volver a ver a su Alteza? Daotsu la aprecia y no quiere separarse. La princesa se ablandó acariciándose el cabello. Por supuesto, puedes visitarnos cuando quieras. Con el permiso, Tadaotsu regresó a regañadientes con la señora a la finca. Mientras el carruaje avanzaba por el camino del palacio, levanté la cortina deliberadamente. Tal como esperaba, oí susurros en los carruajes cercanos. Tadaotsu apretó los labios con fuerza, aferrándose con los dedos al borde de su falda. La señora bajó la cortina y la miró. Ya fuiste al palacio una vez, no olvides tus raíces. Daotsu, debes leer más y comprender el verdadero significado de la virtud. La belleza por sí sola no puede protegerte para siempre. Tadaotsu la miró fríamente en silencio, pero llena de resentimiento. Sabía que estaba perdida en la euforia del renacimiento, ya tramando cómo recuperar su linaje real. En la casa del marqués, Madem no era la favorita. Mi padre, en cambio, adoraba a 2 de sus concubinas. Desde que dio a luz a Tadaotsu, Madem había depositado todas sus esperanzas en ella. Era estricta pero devota. Contrató a los mejores tutores para que le enseñaran literatura y caligrafía, e incluso pagó a músicos de la corte para que la entrenaran en música y danza. Por eso en mi vida anterior, una vez que Tadaotsu alcanzó la mayoría de edad, se hizo famosa en toda la capital, un talento célebre de la época. La señora había sido amable conmigo, y yo tenía la intención de corresponderle en esta vida. En el pasado, cuando Tadaotsu entró por primera vez al palacio con la señora, un simple comentario descuidado la había vuelto loca. Se negó a reconocer a la señora como su madre y exigió a su padre que la ayudara a realizar el ritual de reconocimiento de sangre con la princesa real. Intenté detenerla desesperadamente. Hermana mayor, el banquete acaba de terminar y aún hay disturbios en la corte. ¿Por qué no esperar un año más? Cuando Su Alteza establezca su propia residencia, podrás encontrar otra oportunidad para confirmar la verdad. Pero antes de que llegara ese año, la princesa real se marchitó en palacio como una flor cortada prematuramente, muerta de enfermedad. Tadaotsu nunca tuvo la oportunidad de reclamar su sangre real. Desde ese momento su odio hacia mí fue profundo. Más tarde, cuando se convirtió en princesa consorte del príncipe Xian, regresó a casa. Y esa fue la noche en que destruyó mi voz para siempre. Había gastado plata para contratar a un soldado de la muerte. Y él mismo me obligó a tragarme la poción de silencio. Luego me envenenó con sus propias manos. Su voz era cruel, cada palabra impregnada de locura. Soy la hija legítima de la princesa real, perdida en el mundo mortal. Debería haber nacido como princesa del condado, adorada por la familia real, apreciada por mi abuela, la emperatriz viuda, y destinada a casarme con el mismísimo príncipe heredero. Si no fuera por una miserable como tú que se interpone en mi camino, ¿cómo podría no haberme convertido en princesa heredera? Ella me silenció con veneno. Me atormentó con crueldad, hasta que estuve medio muerto, arrodillado ante ella.
implorando una misericordia que nunca llegaría. Pero Tadaoksu solo me apartó de una patada, con una mirada más fría que la escarcha. Aparte de mi madre, tú eres quien más merece morir. Momentos después, a pesar de mis gritos de auxilio, le ordenó a su hombre que prendiera fuego a la habitación. Las llamas lo devoraron todo. Me quemé vivo sin poder siquiera salir arrastrándome. Renací una vez más, juré. Esta vez no me interpondría en su camino. En cambio, la ayudaría. Dejaría que se convirtiera en la hija de la princesa real con mis propias manos. Y la vería destruirse a sí misma. Tras el banquete de palacio, el temperamento de Tadaoksu empezó a cambiar. Se quedó callada, se encerró en sí misma y se negó a comer ni beber. Toda la familia notó que algo andaba mal. Incluso mi padre, que rara vez se ocupaba de los asuntos domésticos, se dio cuenta de que algo andaba mal. La señora vino a consolarla. Pero Tadaoksu la echó, diciéndole con frialdad: «No eres mi madre. No tienes derecho a controlarme». Cuando Tadaoksu decidió actuar, lo hizo al extremo. Armó un escándalo delante de su padre, a la vista de todos. Ese día, durante la comida familiar, le entregó una carta sellada. Aunque su padre era distante, siempre había adorado a su hija legítima. Al verla entregarle personalmente una carta, sonrió con cariño. La levantó con orgullo para las concubinas sentadas a la mesa. Parece que mi hija mayor ha crecido, demasiado tímida para hablar. Así que, en cambio, escribió sus pensamientos para su padre. Las dos concubinas, de lengua dulce y corazón venenoso, rieron suavemente. La dama Su siempre ha sido tan considerada. Mi señor, eres verdaderamente bendecido. ¿Oiremos qué tiernas palabras ha escrito? Sorbí mis gachas en silencio, observando el rostro de mi padre. Abrió la carta, todavía sonriendo. Pero la sonrisa se congeló en cuanto sus ojos se posaron en esas palabras. Levantó la mirada bruscamente, con la incredulidad nublando su rostro. Trintunoyet, esta es tu buena hija. Quiere romper todo vínculo conmigo, te niega como su madre. La señora palideció al tomar la carta para leerla. Tadaoksu arqueó una ceja, el orgullo brillaba fríamente en sus ojos. No solo tú. Quiero romper lazos con todos en esta casa. No eres mi padre. ¿Cómo podría un simple marqués compararse con mi verdadera línea de sangre? No tienes idea, mi verdadera madre es la mismísima princesa real. Soy su hija perdida, la verdadera princesa del condado. Después de sobornar a una de sus doncellas, descubrí que Tadaoksu había estado escuchando día y noche los susurros que alimentaban su delirio. Convencida de que realmente era hija de la princesa real, pues se sabía que ésta había tenido una hija extramatrimonial que desapareció al nacer. Para los forasteros parecía completamente trastornada. Atreverse a afirmar tal cosa era una auténtica locura. El rostro de mi padre se sonrojó de furia. Rompió la carta y se la arrojó. Guardias, encierren a la joven en su habitación. Libérenla solo cuando recupere el sentido. Y escúchenme bien. Si alguien se atreve a decir una palabra sobre lo sucedido hoy, se enfrentará al castigo familiar. Las concubinas palidecieron de terror. Pero antes de que los sirvientes pudieran apresarla, Tadaoksu desenvainó repentinamente una daga que llevaba escondida en la manga y se la clavó en el cuello. La expresión de la señora se retorció de horror y angustia. Tadaoksu, ¿de verdad eres tan despiadado? Me has roto el corazón. El pánico se extendió por la sala. Todos se quedaron paralizados, temerosos de que realmente se quitara la vida. Tadaoksu levantó la barbilla, con una mirada desafiante y los labios curvados con determinación. No bromeo. Si no me dejas ir. Si me impides encontrar a mi verdadera madre, moriré aquí mismo, en la casa del marqués. Su agarre se hizo más fuerte. Y antes de que nadie pudiera detenerla, la hoja cortó profundamente. Una línea roja brillante floreció en su pálido cuello. El rostro de mi padre se ensombreció de decepción. Su tono era cortante. Nacida en un linaje humilde y se nota, no ha sabido criar a una hija como es debido. Se ha vuelto loca alegando vínculos con el clan imperial. Todos saben que el mayor tabú de la princesa real es esa misteriosa princesa perdida del condado. Si se atreve a tocar esa fibra sensible,
toda la casa del marqués sufrirá las consecuencias. Las concubinas a su espalda se hicieron eco de su furia. Así es, señora. Ni siquiera podrías educar bien a tu propia hija. Ahora se niega incluso a reconocerte como su madre, su odio debe ser profundo. Si este escándalo traspasa nuestras fronteras, toda la capital se reirá de nosotros. Señora, ¿podría soportar esa vergüenza? La señora cerró los ojos, ocultando su dolor. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era fría y firme. Tadaoksu, puedes irte, pero antes escribe una carta de despedida. De hoy en adelante la gloria y la riqueza no tendrán nada que ver con esta casa. El rostro de mi padre se tornó de un horrible tono negro. Pero ante la amenaza de muerte de Tadaoksu, no dijo nada. Los ojos de Tadaoksu se iluminaron con triunfo. Sin dudarlo, arrancó un trozo de su capa, se mordió el dedo y escribió la carta de separación con sangre. Al terminar, se la arrojó a la señora. De ahora en adelante soy la única hija de la princesa. No tengo ningún vínculo con la casa de su marqués. Se fue sin mirar atrás. Padre intentó llamar a los guardias, pero la señora recogió con calma la carta escrita con sangre, la guardó y dijo con frialdad: déjala ir. Aunque la señora era de origen humilde, había sido la dueña de la casa durante años. Y cuando papá no estaba presente, nadie se atrevía a desafiarla. Papá estaba profundamente decepcionado de Tadaoksu. Pero su ira pronto se volvió hacia la señora. Ya se fue, entonces dígame, ¿quién representará a nuestra familia en la selección del palacio dentro de 5 años? Ante eso, los ojos de Lady Ui brillaron. Sonrió dulcemente. Mi señor, la señora no tiene hijos varones y no puede controlar a su hija. ¿Por qué no me transfieren la autoridad de la casa? Mi hija Linji podría entrar en palacio algún día, podría traer honor a nuestra casa. La hija de la señora Ui era aún joven, solo tenía 8 años. La señora Mai, otra concubina, se burló con frialdad. Oh, por favor. El patio de la señora está tranquilo, pero ¿por qué deberías llevar las riendas? Mi hijo Talin es el único hijo varón del marqués, sin duda, la administración de esta casa debería recaer en mí, no en ti. Señora, ya que no puede enseñarle a su hija, quizás debería vivir tranquila y dejar de competir. Sus palabras estaban cargadas de burla. Trataban a la señora como si ya estuviera derrotada. Cada palabra de la señora la hirió. Pero con la marcha de Tadaoksu, nadie la apoyaba. La paciencia de su padre se agotó. Se golpeó la manga con furia. Basta. Salgan todos. Aunque disgustadas, las 2 concubinas no se atrevieron a desafiarlo y se retiraron a regañadientes. Bajé la cabeza y los seguí. Pero en lugar de irme, esperé en silencio en el patio. Pronto voces furiosas resonaron desde la habitación. Padre y señora volvieron a discutir. La pelea se prolongó hasta bien entrada la noche. Los muebles se hicieron añicos y los cristales se rompieron. Y entonces silencio. Respiré hondo y abrí la puerta. La fría mirada de mi padre se fijó en mí. ¿Quién te dejó entrar? Caí de rodillas, haciendo una profunda reverencia. Padre. Señora. La señora pareció sobresaltada, con la mirada oscura e indescifrable. Permanecí arrodillado, inmóvil. Mi voz era baja pero firme. Tu hija, Tafu Ying, desea reconocer a la señora como madre. La serviré y la honraré. Me dedicaré por completo a la casa del marqués y a ti, padre. La señora me observó con calma e indiferencia. Fu Ying. Me han herido profundamente las acciones de Daoksu. Este asunto no lo decidiré yo. Deja que tu padre decida. Si acepta registrar tu nombre junto al mío, entonces quizás lo considere. Apreté los puños y bajé la mirada. Esperaba esta respuesta. Pero tenía que mantenerme firme esta noche. Incluso si fracasaba, debían escuchar mi resolución. Para que todo lo que haga de ahora en adelante sea recordado. No pisoteados como la maleza. Padre resopló con desdén. Tafu Ying, qué gran ambición para alguien tan joven. Tu hermana mayor apenas se ha ido, y ya estás ansiosa por ocupar su lugar. Solo eres la hija de una concubina, ¿te crees digna?
¿Y qué si yo era ambiciosa? En esta casa, la ambición era la única forma de sobrevivir. Pero su desdén la hirió profundamente. Tan cortante y fría como el aire nocturno que nos rodeaba. La voz de mi padre resonó en la habitación. Te aconsejo que deseches esta tontería antes de que se arraigue. Incluso si existiera esa oportunidad, nunca sería tuya. El linaje y la posición de Linji superan con creces los tuyos. Dicho esto, se dio la vuelta y salió furioso. La señora, aún herida por lo que Tadaoxu había hecho, no tenía fuerzas para consolarme. Después de que se fueran, permanecí arrodillada en el frío suelo toda la noche. Al amanecer, tenía las rodillas tan hinchadas que no podía mantenerme en pie sin apoyarme en la pared. Este era el patio de la señora. Cuanto más me arrodillaba, más clara era mi resolución. Antes creía que guardar silencio tras Tadaoxu. Invisible, inofensivo, obediente. Me daría paz. La realidad demostró lo contrario. En esta vida, debo luchar, debo conquistar lo que quiero. Anunciaría mi ambición al mundo. Mi madre murió joven, dejándome sin nada. Solo una horquilla dorada. Antes de su difícil parto, le había rogado a la solterona que me la guardara. Esa noche tomé la horquilla cuidadosamente envuelta del pequeño cofre debajo de mi cama. A la luz de las velas, el oro brillaba tenuemente, elegante y brillante. El último regalo de mi madre. Hoy por fin cumpliría su propósito. El año pasado, la señora invitó a una erudita a dar clases particulares de lectura y caligrafía a Tadaoxu. La maestra acudió como de costumbre hoy, aunque Tadaoxu no estaba por ningún lado. En cuanto salió del patio, la llamé. Maestra. La señora, sentada cerca, dejó a un lado su libro de contabilidad y levantó la vista con la mirada fija. Al verme sacar la horquilla, una mirada de sorpresa cruzó sus ojos. Lo extendí con ambas manos. Maestro, ¿me enseñaría a leer y escribir? Ya he practicado en secreto y ya reconozco algunos caracteres. Sé que no le será difícil. No sé cuánto le paga la señora al mes. Pero este prendedor de oro era un recuerdo de mi difunta madre. Por favor, tómelo como depósito. Una vez que haya ahorrado lo suficiente, pagaré la matrícula completa. Me incliné con voz temblorosa de sinceridad. Por favor, acéptame como tu estudiante. La maestra miró a la señora. Contuve la respiración, aterrorizada por su negativa. Pero la señora no dijo nada. Su silencio equivalía a una aceptación. La maestra sonrió amablemente aceptando la horquilla. Muy bien. Enseñar a uno es enseñar, y enseñar a dos es lo mismo. Sentí un gran alivio. Me sequé el sudor de la frente y la seguí al estudio. Desde ese día atesoré cada lección. Me dediqué a aprender con una determinación ferviente. Aparte de comer y dormir, dedicaba cada momento a leer y practicar. Incluso cuando me dolían los dedos y me temblaba la muñeca, me negaba a soltar el cepillo. La solterona solía suspirar mientras me observaba. Cielos, niña. Has estado sentada ahí toda la tarde, se te van a quedar los ojos ciegos. Sonreí levemente. Xuan Nuon. ¿Crees que los regalos de Año Nuevo que he recibido durante todos estos años bastarán para contratar a una cortesana de la Casa del Placer? Antes de que pudiera terminar, me tapó la boca con una mano. Silencio. Si el marqués oye semejante disparate, te prohibirá salir de la finca. Parpadeé sonriendo sin decir palabra. En realidad, al no poder permitirme tutores profesionales, solo pude invitar a una cortesana experta en música y danza. Había una pequeña puerta lateral olvidada cerca del cobertizo. Su llave se perdió durante más de 10 años. Por casualidad había caído en mis manos. Cada pocas noches, cuando mi padre se marchaba de la finca, yo colaba a la cortesana por aquella puerta oculta. Entraba sigilosamente por el antiguo patio de mi difunta madre. Y nadie se dio cuenta. Por la noche me enseñaba a tocar la cítara y a bailar. Una vez, en secreto, había imitado las lecciones de mi hermana mayor. Así que no empezaba de cero. Aún así, después de varias noches de práctica, tenía las plantas de los pies llenas de ampollas. Los tobillos hinchados, rojos y en carne viva.
Durante el día ocultaba el dolor, sonriendo como si nada pasara. Medio año después, el día de mi cumpleaños, mi señora vino a mi habitación. Me trajo un tazón de fideos humeantes de la longevidad. Todos los años hacía lo mismo. Aunque después de todo lo sucedido, no esperaba que se acordara de este año. Hice una reverencia. ¿Me culpa, señora? Me miró con ojos tranquilos. ¿Por qué debería? Su madre murió joven. De no ser por mí le habría ido peor que a una sirvienta aquí. No te culpo, Fu-Ying. Bajé la cabeza. Agradezco tu amabilidad. La señora sonrió levemente. Pero si deseas quedarte a mi lado, las dificultades que te esperan serán mucho mayores que las de los últimos 6 meses. Me levanté y me arrodillé ante ella de nuevo. Fu-Ying no teme a las dificultades. Estoy dispuesta a ser tu escudo, a interponerme entre ti y cada espada de esta casa. Algo se suavizó en su mirada. Quizás, en ese momento pensó en Tadaosu. Su suspiro fue silencioso, casi melancólico. Ojalá Daosu hubiera sido tan obediente como tú. ¿Sabías que ahora es hija adoptiva de la princesa real? Hizo una pausa y luego dijo simplemente, muy bien. Ya que me has llamado madre desde hoy, la hija mayor legítima de esta casa distinguida eres tú. Sus palabras fueron claras y decisivas. Y en ese momento finalmente me gané el derecho a luchar contra el destino. Esa noche trasladaron todas mis pertenencias al patio de la señora Luwang. Sabía que aún no me había aceptado del todo. En 10 años, la señora solo había dado a luz a Tadaosu, después, no tuvo más hijos. Mientras tanto, Lady Ui y Lady Mai habían dado a luz. Una a una niña, la otra a un niño. Esto hizo que la posición de Madame como esposa principal fuera cada vez más inestable. Ahora, sin Tadaosu y sin las autoridades de la casa, estaba más vulnerable que nunca. Pero no importaba. La señora me trataba con justicia, incluso con la distancia. Y todo lo que deseaba. Conmigo a su lado. Tarde o temprano, sería suyo. Todos los privilegios que una vez le concedí a Tadaosu ahora eran míos. La señora invitó a instructores de la corte a enseñarme danza, cada día practicaba cítara, bordado y etiqueta. Un año entero de estricta tutela me transformó por completo. Padre que antes ignoraba a la insignificante hija de una concubina, apenas viéndome cada pocos meses, finalmente empezó a notarlo. Cuando tenía 11 años, su mirada se posó en mí durante la cena. Y por primera vez, sonrió con aprobación. Freyín ha mejorado mucho desde que se quedó en los aposentos de la señora. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez fue una niña huérfana? Lady Ui me miró de reojo con la voz cargada de veneno. Por muy bonita que se ponga, solo es una sustituta. Su sonrisa se ensanchó, dulce y cruel. La señora la mantiene cerca por nostalgia de su hija perdida. Mírala con sus vestidos deslumbrantes como los de Daosu. Sus palabras fueron mordaces. No solo me avergonzaron, sino que también avergonzaron a la señora. La señora dejó los palillos inmediatamente con un tono gélido. Tadaosu es ahora la hija adoptiva de la princesa real. Es muy querida tanto por su Alteza Real como por la emperatriz viuda. Freyín no se compara con ella. Pero todo lo que Freyín ha logrado ha sido gracias a su propio esfuerzo. Si la señora Ui tiene tanto tiempo para chismear, quizá debería dedicarlo a educar mejor a su hija, Linji. La señora Ui se mordió el labio con furia. Mi Linji no es peor que ella. Antes de que la pelea empeorara, papá dejó la taza de golpe. Basta. Basta de tonterías. Solo una de ellas puede entrar en la selección del palacio. Las hijas de nuestra casa deben competir para ganarse el favor del Palacio del Este. Ante esto, Lady Mai, madre del único hijo de su padre, rió levemente. Creyéndose al margen de la contienda, creía que con un hijo podría simplemente sentarse a ver pelear a los tigres. Pero no entendía una verdad. En los juegos de la corte y la casa, quien ríe primero nunca ríe último. Desde entonces, la dama Ui me miraba como si fuera veneno. Cada mirada estaba llena de odio, como si quisiera arrancarme la piel. Sabía que estaba inquieta, tramando algo. Y pronto atacó. Ese día, fui en carruaje a un templo para orar por la salud de la señora.
Pero de repente el caballo se encabritó violentamente, desbocado por el pánico. El cochero tiró de las riendas, gritando, pero la bestia no se detuvo. Se salió del camino y se estrelló contra el bosque. El mundo se inclinó y fui lanzado violentamente. La cabeza me daba vueltas y la visión se me nublaba. El carruaje estuvo a segundos de estrellarse contra un árbol. ¡Salta! El pensamiento cruzó mi mente. Salta ahora o muere. El instinto me dominó. Salté. Los ranchos me desgarraron las mangas, la caída me dejó los brazos y las piernas en carne viva. Pero mi cuerpo estaba intacto, mi cara intacta. El cochero saltó tras mí. Detrás de nosotros el carruaje se estrelló contra un árbol. El caballo se desplomó echando espuma por la boca, muerto. Señorita. Yo no sé qué pasó. El caballo de repente enloqueció. ¿Estás herido? Me acerqué tambaleándome con el corazón latiéndome con fuerza. Aún goteaba espuma del hocico del caballo. Veneno. Alguien lo había drogado. Querían matarme y hacerlo pasar por un accidente. Deja el cadáver, ordené con calma. Alquilaremos otro carruaje para volver a casa. De regreso cogí una piedra afilada y me volví a raspar los brazos a propósito. Cuando llegué estaba cubierto de tierra y sangre, temblando. Al ver a la señora y al padre, se me saltaron las lágrimas al instante. Padre. Madre. Alguien intentó matarme. Entre sollozos, lo conté todo. El caballo no estaba loco, estaba drogado. Si no me hubiera caído del carruaje, no los habría vuelto a ver. La expresión de mi padre se ensombreció, su mirada era tan aguda como el acero. La señora ordenó inmediatamente. Mayordomo. Investigue este asunto de inmediato. Toda la finca se puso en movimiento. Al anochecer, el mayordomo arrastró a una criada temblorosa. La muchacha se arrodilló con la voz temblorosa. Anoche esta sirvienta salió a hacer sus necesidades y vio a Sao Tao. La criada que atendía a la señora huí, espolvoreando polvo en el pienso del caballo. Tenía demasiado miedo de hablar, pero hoy, después de lo que le pasó a la joven, no pude callarme. El rostro de la dama huí se retorció de rabia. Mentiras. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Le dio una bofetada a la criada. Guardias. Llévense a este sucio sirviente. Esperen, dijo la señora con frialdad. Mayordomo, revise el comedero del caballo. Llame al médico y pídale que revise el alimento. Revisaron con cuidado, revolviendo cada puñado de heno. Finalmente el médico levantó la vista con tristeza. Hay veneno en los restos. Actúa lentamente haciendo que la bestia pierda el control antes de morir. La verdad era innegable. Alguien efectivamente quería verme muerta. Ahora que tanto las pruebas como los testigos estaban presentes, Lady Ui ya no podía negar su crimen. La furia de mi padre estalló como un trueno. Una vez te creí gentil y virtuosa, pero eres venenosa hasta la médula. ¿Cómo te atreves a dañar a una niña de esta casa? Fuin pudo haber nacido de una concubina, pero ha sido registrada formalmente con el nombre de la señora. Ahora es la hija legítima de este marqués. Parece que hace tiempo que olvidaste tu lugar como simple concubina. Lady Ui palideció y cayó de rodillas al instante temblando. Le rogó clemencia a mi padre con la voz quebrada, pero aunque mi padre nunca me había favorecido, despreciaba aún más su crueldad. Entrega toda la autoridad de la administración de tu casa a la señora. A partir de hoy, ya no eres una consorte con rango. Una mujer celosa e intrigante como tú solo sirve para ser una concubina de baja estofa. A la dama Ui la despojaron de su título y la enviaron a reflexionar en prisión. Cuando terminó, seguí a la señora de vuelta al patio de Luguang. No dijo nada en todo el camino. Pero en cuanto vio mi cuerpo cubierto de moretones y arañazos, sus ojos se enrojecieron. Puede que tu padre no se dé cuenta, dijo en voz baja, pero yo sí. Estas heridas no son de una simple caída. Bajé la cabeza con voz firme. Madre, lo que te pertenece nunca permitiré que nadie más lo tome. La respiración de la señora temblaba. Me abrazó, su tono se suavizó por primera vez.
De ahora en adelante, cuando estemos solas, llámame madre. Tras ese incidente, la dama Hui, reducida a una simple concubina, se volvió mucho más silenciosa. La autoridad doméstica se dividía únicamente entre la señora y la dama Mai. En mi vida anterior, la señora nunca volvió a concebir. Buscó médicos, templos y remedios, pero fue en vano. Al final, lo llamaron destino. Pero el año pasado, yo había estudiado textos médicos. La infertilidad femenina solía tener múltiples causas. El cuerpo de la señora nunca había sufrido daños durante el parto. No había razón para que fuera estéril. Hasta el año en que me acercaba a la mayoría de edad, la señora enfermó gravemente. Se negó a llamar a los médicos y, en cambio, pasaba sus días en el salón del Buda, quemando incienso y cantando sutras. El incensario que había allí llevaba más de 10 años en uso. Ese día, tomé cartas en el asunto e invité al médico. Al entrar, su expresión cambió de inmediato. Frunció el ceño y olió el aire. Señora, dijo, ¿puedo preguntarle qué tipo de incienso ha estado usando? Huele raro. La señora frunció el ceño ligeramente. No uso perfume ni incienso. Quizás sea simplemente el aroma que ha perdurado en esta sala a lo largo de los años. El médico se acercó al altar, inhalando con cuidado. ¿Puedo examinar la cámara interior?, preguntó con cautela. La señora dudó. Era la sala de Buda, y rara vez se permitía la entrada a los forasteros. Pero antes de que pudiera negarse, él continuó. Señora, perdone mi atrevimiento. Lleva muchos años sin poder concebir, ¿verdad? Y pasa casi todos los días quemando incienso aquí. Se quedó paralizada. Sí. Suspiró. Entonces el incienso mismo podría ser la causa. Contiene una alta concentración de almizcle, perjudica la fertilidad femenina. Las palabras impactaron como un rayo. La señora palideció. Eso es imposible. Este incienso viene de la tienda familiar de mi madre, siempre lo han preparado especialmente para mí. Aún así, ella le permitió inspeccionarlo. Sin embargo, curiosamente, ni el incienso ni sus cenizas mostraban rastro alguno de impureza. Pensé un momento y luego dije en voz baja, ¿podría ser el propio incensario? Los ojos del médico parpadearon. Se acercó de nuevo al altar, examinando con atención el recipiente de bronce. Momentos después se enderezó con expresión sombría. El problema es el incensario. Tras 10 años ardiendo, su pared interior se ha erosionado. En su interior se encuentra una fina capa de resina de almizcle cocida. Cada vez que se enciende el incienso, se liberan trazas de vapor. Suficiente para destruir la capacidad de una mujer de tener hijos. Por eso la señora ha permanecido estéril durante tanto tiempo. La señora tembló violentamente con la conmoción y la furia reflejadas en sus ojos. Respiró hondo y temblorosamente y se obligó a hablar en voz baja. Que vengan el marqués y Lady Mai. Cuando llegaron el padre y Lady Mai, el médico les contó todo. La señora se giró hacia Lady Mai y, sin decir palabra, le dio una bofetada en el corazón. Si no recuerdo mal, dijo con frialdad. Este incensario fue un regalo tuyo el primer año que llegaste a esta casa. Entonces te encontré mansa y sensata. Así que acordé con el marqués elevarte a concubina. ¿Quién hubiera pensado que tu primer regalo sería tan venenoso? La furia de mi padre estalló de nuevo. Así que por eso no hay un hijo legítimo en esta casa. Fue obra tuya desde el principio. Lady Mai se arrodilló protestando frenéticamente. La señora me hace daño. Jamás haría algo tan cruel. Pero la prueba era innegable. Aún así seguía discutiendo obstinadamente con el rostro pálido. Justo entonces, la dama Hui llegó tarde. Aprovechando la oportunidad para aplastar a su rival, rompió a llorar. Hermana Mai. Con razón sufrí abortos espontáneos año tras año. ¿El incensario que me diste también estaba contaminado? La ira de mi padre se intensificó hasta convertirse en una furia asesina. Sin decir nada más, ordenó con frialdad, llévense a Lady Mai. Envíala al templo para que cumpla una penitencia perpetua. Y así sacaron a Lady Mai del salón. Sus gritos se desvanecieron en el silencio.
Mientras el incienso en la sala de Buda aún ardía débilmente, su dulce aroma a veneno finalmente reveló lo que era. Solo veía a Talin una vez al año durante las fiestas. Solo porque su madre había dado un hijo a la familia se libró de la degradación o la ejecución. El médico le recetó tónicos para nutrir el cuerpo de la señora, diciendo que si los tomaba con regularidad, aún podría haber esperanza de tener otro hijo. Yo mismo preparé cada dosis, llevándole el cuenco caliente. —Fallin —preguntó la señora de repente con voz tranquila pero inquisitiva. —Fuiste tú quien llamó al médico al salón de Buda. Sabías que algo andaba mal allí, ¿verdad? Se me encogió el corazón. Sí, lo sospechaba desde el año anterior. La señora quemaba incienso allí a diario, pero jamás se había encontrado rastro de veneno en sus aposentos. El salón del Buda, jamás revisado ni cuestionado, era el único lugar que quedaba. No dije nada. La señora me tomó la mano con suavidad. No te culpo, Fallin. Gracias a ti, he recuperado la autoridad de la casa de manos de esas dos concubinas. Gracias a ti, ahora tengo otra oportunidad de concebir. Su tono se suavizó, casi cálido. Después del año nuevo comenzará la selección de la consorte del príncipe heredero. Como hija mayor legítima del marqués de Yonji, necesitarás mi ayuda. El mes que viene es el banquete de cumpleaños de la princesa real. Me acompañarás al palacio. En ese instante lo comprendí. La señora me había aceptado de verdad. Por fin, me consideraba su hija de nombre y de corazón. El título legítimo de hija mayor legítima. Ya que Tadaosu lo había desechado, yo lo reclamaría y lo haría brillar. Pronto llegó el día del banquete de cumpleaños de la princesa real. En mi vida anterior, incluso antes de que alcanzara la mayoría de edad, Tadaosu había buscado a la princesa para que la reconociera como pariente. Pero la princesa murió ese mismo invierno. Ahora, en esta vida, Tadaosu prosperaba en el palacio, protegida tanto por la princesa real como por la emperatriz viuda. Aún así, el ritual de reconocimiento de sangre nunca se había realizado. Era simplemente una hija adoptiva, un título otorgado pero no honrado. En realidad, los cortesanos y las doncellas del palacio la menospreciaban. En palacio, la adulación ascendía, el desdén descendía. Y el propio emperador nunca le había concedido el título de princesa del condado. Por lo que la señora había oído, incluso para la elección de consorte del príncipe heredero, la princesa real se había negado a que Tadaosu participara. Sin embargo, Tadaosu soñaba con convertirse en princesa heredera. Una fantasía destinada a acabar en ruinas. Al entrar en el palacio, su mirada me encontró de inmediato. Me miró de arriba a abajo con abierto odio y desprecio antes de dar un paso al frente, con una mueca de desprecio. TCH, la señora debe estar ciega para traer a un miserable como tú al palacio. Si no hubiera roto mi relación con el Marqués 8, tendrías la oportunidad de estar aquí. ¿No deberías arrodillarte y darme las gracias? Sonreí levemente, tranquilo y sereno. Fuin conoce su propia inferioridad. No puedo compararme contigo. Sin embargo, tú que moras en el palacio, no ostentas ningún título nobiliario. Entonces, ¿cómo debería dirigirme a ti? Llamarte princesa del condado sería una falta de decoro, ¿no? Mis palabras dieron en el clavo. Su expresión se contrajo. Nada enfureció más a Tadaosu que la mención de su título desaparecido. Aunque era hija adoptiva de la princesa real, su nombre no figuraba en las genealogías reales. Y carecía de rango real. Al verla bloquearnos el paso, la señora se adelantó y me tomó de la mano. Con tu madre a tu lado, ¿qué hay que temer? El rostro de Tadaosu se ensombreció al instante. Sus labios temblaban de rabia, sus ojos se llenaban de furia apenas contenida. Después de todo, Madem seguía siendo su madre biológica. Pero Madem, tras haberla desestimado hacía tiempo, habló con franca frialdad. Aunque sus palabras iban dirigidas a mí, eran para ella. Joder, es mi culpa. Olvidé recordarte antes de entrar al palacio. Lady Daosu es ahora la hija adoptiva de la princesa real. Pero la etiqueta del palacio es estricta. Como la princesa real no ha realizado la ceremonia de sangre, no debe llamarla princesa del condado sin permiso. Luego, volviéndose hacia Tadaosu, dijo con voz serena, de verdad que no lo entiendo.
Tras rondar a la princesa real todo el día, ¿eres su hija adoptiva o simplemente su doncella? Oculté la sonrisa que se dibujaba en mis labios y seguí a la señora a nuestros asientos. La furia de Tadaosu apenas se pudo contener. Durante sus años en palacio había vivido como pez en el agua. Favorecida tanto por la princesa real como por la emperatriz viuda. La emperatriz viuda, aunque no era la madre biológica del emperador, lo había criado desde la infancia. De no ser por su poderosa familia materna, tal vez nunca habría ascendido al trono. Desde su coronación, la había honrado profundamente. Y bajo su protección, nadie se había atrevido a insultar a Tadaosu. Pero ahora, al comenzar el banquete y con la música inundando el gran salón, era la primera vez que alguien la humillaba. Delante de todas las nobles de la corte, Tadaosu, siempre consciente de su reputación, se obligó a contener la ira. Mantuvo una sonrisa amable y avanzó con gracia hacia el salón. Casi de inmediato, alguien expresó su admiración. La dama Daosu realmente se parecía a la princesa real. El arco de sus cejas, la forma de sus ojos, cuando crezca, el parecido será asombroso. Otra voz la siguió, cálida y llena de elogios. He oído que la salud de la princesa real ha sido delicada, y esta joven la ha cuidado con gran devoción. Incluso la emperatriz viuda le ha cogido cariño. Al oír estas palabras, Tadaosu relajó los hombros. Una sonrisa de satisfacción floreció en sus labios, perfecta, practicada. Cuando la princesa real finalmente entró, todo el salón se levantó para saludarla. Levanté la vista para observar. Sus ojos estaban cansados, su tez pálida, cada paso que daba estaba ensombrecido por la enfermedad. Se le escapó una tos leve al acercarse. Tadaosu se apresuró a ayudarla, guiándola hasta su asiento, sirviéndole té y acomodándole los cojines, todo con un elegante gesto. La señora, sin embargo, mantuvo la compostura, con expresión indescifrable, como si Tadaosu ya no mereciera su atención. Momentos después, llegaron el emperador y la emperatriz viuda. Al fin y al cabo, era el banquete de cumpleaños de la princesa real. Y como su salud se estaba deteriorando, probablemente sería el último. El salón se llenó de los nombres más ilustres de la capital, nobles, príncipes y parientes reales. Solo la princesa real podía ostentar tal grandeza. Hacía años que reconocía a Tadaosu como su hija adoptiva, pero nunca había accedido a la ceremonia de reconocimiento de sangre. La familia imperial tampoco había aceptado formalmente a la niña. Ahora, con la princesa gravemente enferma, la muerte podría llegar en cualquier momento. Una vez que falleciera, Tadaosu perdería toda protección. Sin esa conexión, ni siquiera sería apta para servir como sirvienta cerca de la emperatriz viuda. Sin embargo, esta vez, las cosas no eran como antes. En su vida anterior, aún ostentaba el título de hija mayor legítima de la casa del marqués, suficiente para casarse con el príncipe Xian como su consorte. Pero ahora, después de todo lo que había hecho, tras cada silenciosa palabra de provocación, la desesperación de Tadaosu por demostrar su verdadera sangre seguramente alcanzaría su punto máximo. Había soportado años de contención. Y ahora aprovecharía su última oportunidad. Para declarar ante la corte y el mundo que era la hija perdida de la princesa real. Cuando llegó su turno de ofrecer regalos de cumpleaños, se acercó y, para asombro de todos, cayó de rodillas ante la princesa real. Su voz temblaba, llena de emoción. Su Alteza ha mostrado tanta gracia hacia Daosu. Me ha tratado con gran amabilidad. Sus ojos brillaron, mirando a la princesa con devoción suplicante. Una vez tuve un sueño, Su Alteza. En ese sueño, alguien me llamaba constantemente. Al despertar, me di cuenta de que esa voz era la suya. La sala se sumió en un silencio atónito. La voz de Tadaosu tembló, las lágrimas fluían libremente. Esa voz decía: tu madre es la princesa real. Por eso, a los 10 años, dejé la casa del marqués sin dudarlo, para poder quedarme al lado de Su Alteza. Una oleada de conmoción se extendió entre los nobles reunidos. Exclamaciones ahogadas. Murmullos. Ojos abiertos de incredulidad. Solo cambió la expresión de la princesa real. La confusión en su mirada enfermiza se disipó, y la emoción la inundó. Al mirar a Tadaosu, sus ojos se suavizaron, rebosantes de ternura y dolor.
Era como si no estuviera mirando a la chica que tenía delante, sino a alguien que había perdido en ella hacía tiempo. La princesa se tapó la boca al toser con la voz débil. Un sueño, realmente así. Al ver la reacción, la convicción de Tadaosu se acentuó. Sus lágrimas brillaron a la luz de las velas mientras se ahogaba. Si miento, que nunca muera en paz. Se inclinó violentamente elevando la voz con fervor. Le ruego a Su Alteza que permita a Daosu realizar el ritual de reconocimiento de sangre. Para que la verdad sobre mi ascendencia pudiera ser revelada. El salón estalló en caos. ¿Sería cierto? ¿Podría ser ella realmente la hija perdida de la princesa real? Pero si así fuera, ¿por qué había vivido fuera del palacio todos estos años? Algunos nobles intercambiaron miradas de incredulidad. Imprudente. ¿Acaso no sabe que esa niña es el mayor tabú de la princesa? Incluso si fuera la hija a la casa del marqués estaría implicada, después de todo, una vez fue su hija mayor legítima. Otra voz siseó, imposible. El hijo de la princesa real. El orador se detuvo bruscamente como si tocara un secreto prohibido. Los susurros llenaron el aire, la tensión tensó todos los rostros. Y entonces mi mirada se desvió. Miré al médico imperial apostado silenciosamente junto al estrado esa noche. Nadie sabía que el médico imperial Gu había sido el amor de la infancia y vecino de mi difunta madre. Tras suspender el examen provincial, se dio cuenta de que el servicio civil no era para él. Así que se dedicó a la medicina, jurando que algún día regresaría a casa con gloria y le daría a mi madre una vida mejor. Pero cuando finalmente obtuvo su título e ingresó en la oficina médica imperial, ya era demasiado tarde. Mi madre había sido enviada a la casa del marqués como concubina, separada de él para siempre. Hace años el médico Gu intentó encontrarme. Quería adoptarme como su hija adoptiva, alejarme de la casa del marqués. Encuéntrame un hogar seguro donde no tuviera que soportar el acoso y la humillación de este lugar. Pero me negué. No quería irme. Quería quedarme, presenciar con mis propios ojos el colapso de Tadaosu una vez que sus delirios se desmoronaran. Ahora estaba arrodillada, temblando en el suelo. El gran salón estaba tan silencioso que se oía caer un alfiler. Tras una larga pausa, la princesa real levantó la mano. Invoca al médico imperial Gu. Este palacio realizará un reconocimiento de sangre. El médico Gu entró con un cuenco de agua limpia y una aguja de plata esterilizada. Sabía que me había negado a abandonar la casa, así que me aceptó como su sobrina. De hecho, cuando era joven, su familia había recibido una gran amabilidad de los parientes de mi madre. Y ahora me devolvía el favor. Durante años había confiado en él discretamente instándolo a que buscara una reasignación al palacio de la princesa real. Lo logró. No solo se convirtió en su médico de confianza, sino que también se ganó su confianza por completo. Mientras tanto, Tadaosu conspiraba incansablemente para acercarse a quienes rodeaban a la princesa real. Le dejé un camino deliberadamente. Permitiendo que el doctor Gu aceptara ocasionalmente los regalos que ella ofrecía. Para que en el momento oportuno pudiera atacar. Mientras traía el cuenco de agua, todas las miradas en la sala seguían su superficie ondulante. El agua era cristalina. Cuando una gota de la sangre de la princesa real cayó de la yema de su dedo, se extendió vívidamente por la superficie. Un solo hilo escarlata en la luz. Ansiosa y temblorosa, Tadaosu se mordió el dedo y dejó caer su sangre en el cuenco. Todos contuvieron la respiración. Aterrorizada por perderse lo que podría ser una revelación que conmocionaría a la corte, incluso la emperatriz viuda se inclinó hacia adelante. Su mirada fija en el cuenco sin pestañear. Pasaron unos instantes. Entonces lentamente las dos gotas de sangre se fusionaron. Los ojos de Tadaosu se abrieron de par en par. La tensión en su pecho se rompió como una cuerda rota. Se abalanzó sobre la princesa real, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Ahora me reconocerás? Soy tu verdadera hija. Madre. Las lágrimas de la princesa real cayeron. Sus manos temblaban mientras abrazaba a Tadaosu. Mi hija, mi pobre hija perdida. Al otro lado del pasillo, el doctor Gu me miró brevemente y luego, en silencio, se llevó el cuenco.
Fue exactamente como lo había planeado. Quería que Tadaosu se convirtiera en la hija de la princesa real. Solo así perdería toda esperanza de entrar en la selección imperial. Su caída apenas comenzaba. La princesa real la abrazó con fuerza, murmurando una y otra vez. Lo sabía, sabía que no te perdería. Mi preciosa niña. La emotiva escena hizo que muchos susurraran asombrados. ¿Así que realmente es la hija de la princesa real? Es imposible, ¿no era solo un rumor? ¿Cómo podría serlo? Sus murmullos llenaron el salón de banquetes como el susurro de las hojas. El emperador tosió una vez, disgustado. De inmediato se hizo el silencio. La emperatriz viuda se levantó y declaró: Daosu ha servido fielmente al lado de su madre durante años. Ya que es su hija de sangre, su majestad, concédale un título. Proclame la princesa del condado. Una sonrisa triunfal se dibujó en los labios de Tadaosu. Se puso de pie lista para arrodillarse en señal de gratitud. Pero antes de que pudiera hablar, una voz aguda resonó desde fuera del salón. Espera. Fruncí el ceño y me volví hacia el sonido. Un hombre entró alto, de hombros anchos, con una espada en la cintura. Su presencia era como una espada desenvainada. Su fría mirada recorrió brevemente a Tadaosu. Luego se suavizó al encontrarse con la princesa real. Era el príncipe Sten. Había regresado de la frontera, donde supervisaba las inspecciones fronterizas del imperio. Era el hermano menor de la princesa real. Hijo de la emperatriz viuda. Hacía años que no se veían. Los ojos de la emperatriz viuda se pusieron rojos al verlo. Todos en la corte lo sabían. El actual emperador no era su hijo biológico. Años atrás, cuando aún era el tercer príncipe, su madre murió al dar a luz. Y la entonces consorte imperial, ahora emperatriz viuda, lo crió como si fuera su propio hijo. Más tarde, tras la ascensión del emperador al trono, nacieron la princesa real y el príncipe Sten, sus verdaderos hijos. Cuando falleció el emperador, el príncipe Sten era aún un niño. Y la emperatriz viuda brindó todo su apoyo a la sucesión del príncipe heredero. El nuevo emperador, agradecido por sus cuidados, siempre la había honrado como a su verdadera madre. Pero en el fondo desconfiaba de su hijo de sangre, el príncipe Sten. Por ello lo apostó lejos de la capital, encargándole patrullar las fronteras año tras año, permitiéndole regresar en contadas ocasiones. Y sin embargo el destino lo había traído hasta allí hoy. 2 meses atrás, al enterarse de que su hermana estaba gravemente enferma, el príncipe Sten se había propuesto sorprenderla en su cumpleaños, enviando únicamente un mensaje al emperador, sin informar jamás a la princesa real ni a la emperatriz viuda de su regreso. La repentina aparición del príncipe Sten dejó a toda la corte en shock. Se arrodilló cabizbajo. Su hijo saluda a la emperatriz viuda y a su majestad. La emperatriz viuda disimuló su emoción y habló con calma. Levántate. Se puso de pie y dijo: he oído que mi hermana real estaba gravemente enferma. Hoy es su cumpleaños, así que cabalgué día y noche para regresar y celebrarlo con ella. La mirada de la princesa real se suavizó. El viaje de la frontera a la capital lleva muchos días. Realmente te has esforzado mucho, hermano real. El príncipe Sten sonrió. Con tal de poder volver a ver a mis hermanos, ¿que son unos días de penurias? Entonces su mirada aguda y penetrante se posó directamente en Tadaosu. Parece que llegué justo a tiempo para perderme una reunión. Sacó la cantimplora de su cinturón y vertió el agua en el cuenco que había usado antes. Luego, con el ceño ligeramente fruncido, sacó su daga. Mi hermana y yo compartimos la misma sangre. Si afirmas tener parentesco con ella, entonces deberías compartirlo conmigo también. Sin dudarlo, se cortó la yema del dedo y dejó caer una gota de sangre en el cuenco. Girándose, le indicó a Tadaosu que avanzara. Realmente creía ser la hija de la princesa real, ciega a la tormenta que se cernía tras ella. Ni siquiera yo, que lo había calculado todo hasta el último detalle, preví el repentino regreso del príncipe Xian tras 2 años fuera de la capital. Tadaosu se acercó temblando de emoción, y extendió la mano para el corte. Exhalé en silencio. 2 gotas de sangre cayeron al agua y no se fusionaron. Se separaron, flotando por separado, negándose a mezclarse.
El príncipe Xian frunció el ceño y su expresión se tornó gélida. Incluso el rostro de la princesa real cambió con la confusión reflejada en sus ojos. Su voz era baja, cortante como una cuchilla. ¿Qué significa esto? El rostro de Tadaosu palideció. Miró a la princesa real presa del pánico. ¿Por qué? ¿Por qué no se fusionan? Justo ahora se fusionaron. Soy verdaderamente tu hija. ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? Se le quebró la voz. Se le doblaron las rodillas. La fe a la que se había aferrado durante años se derrumbó como arena. El príncipe Xian desenvainó su espada con un movimiento rápido, y su filo brilló fríamente contra su cuello. Impostor. No eres el hijo de mi hermana. Su tono no dejaba lugar a dudas, como si supiera la verdad desde hacía mucho tiempo. Las piernas de Tadao sucedieron por completo. Continuó con frialdad. Mi hermana puede estar débil y confundida, pero yo no. Su hijo, su verdadero hijo, murió ese año. Lo vi con mis propios ojos. Pero antes de que pudiera terminar, un violento ataque de tos lo interrumpió. La princesa real se agarró el pecho, tosiendo sin control. Su criada corrió a ayudarla mientras jadeaba. No le hagas daño, hermano. Los ojos del príncipe Xian parpadearon y apretó la mandíbula. Con un profundo suspiro bajó la espada. Hermana, ¿cuánto tiempo permanecerás ciega? En ese momento, la voz de la emperatriz viuda resonó por el salón. ¿Eres tú quien está ciega, Xian? ¿Cómo podría un tío hacerle una prueba de sangre a su sobrina? La chica ya ha sido compatible con la sangre de la princesa real, es su hija. Por mi decreto, ahora es princesa del condado. Con la princesa real y la emperatriz viuda protegiéndola, el terror de Tadaosu se desvaneció. Sus labios se curvaron en una sonrisa petulante. Incluso me miró con los ojos brillando con arrogante triunfo. Ahora era una princesa del condado. Con el respaldo de la emperatriz viuda y de la propia princesa real, creía firmemente que su poder y linaje le garantizarían el título de princesa heredera. Al finalizar el banquete, la princesa real se desplomó de agotamiento. El médico Geu la llevó rápidamente a sus aposentos para que la atendiera. Antes de salir del palacio, la señora y yo nos cruzamos con Tadaosu. Sonrió dulce y burlonamente. ¿Y qué si te has convertido en la hija legítima de la casa del marqués? ¿Crees que eres digna? Soy la princesa del condado nombrada personalmente por la emperatriz viuda. Con el apoyo de la casa del duque, solo yo puedo convertirme en la princesa heredera. Su orgullo era cegador. No se daba cuenta de que en la corte real, la lealtad se inclina al lucro, y el afecto no es rival para la política. Hace un año, cuando el médico Geu atendía la enfermedad de la princesa real en el palacio de la emperatriz viuda, escuchó por casualidad una conversación. La emperatriz viuda estaba profundamente preocupada. El reino de Xian le había propuesto matrimonio a su hija, la princesa real. Temía que la princesa se resistiera. Así que ella y el emperador acordaron en secreto ocultarle el plan. La noticia se mantuvo en estricto secreto. No fue hasta que el médico Geu me envió un mensaje secreto que empecé a conectar las piezas y me di cuenta de que esto era exactamente lo que había sucedido en mi vida anterior. Así es. La emperatriz de la dinastía Xian falleció a principios del año pasado. Ella fue una princesa secundaria de nuestro reino, casada en una alianza política durante el reinado del difunto emperador. Tras su muerte, Xian comenzó a tantear las fronteras de nuevo, tomando posesión de varias aldeas fronterizas. El pacto matrimonial entre los imperios Xian y Yuan duró más de un siglo. Aunque el actual emperador no tenía una princesa mayor de edad que ofrecer, no podía desafiar la ley imperial y rechazar otro matrimonio político. Y entre toda la familia imperial, solo una hija del difunto emperador permanecía soltera, la princesa real. Su hijo, sin embargo, no era de sangre real. Años atrás, se había enamorado de un joven general de Jiangnan. Él le había prometido: después de esta batalla, regresaré triunfante y te convertiré en mi esposa. Pero el destino fue cruel, toda su familia pereció en la guerra, dejando solo al feto en el vientre de la princesa. El emperador pasó una noche entera sin dormir antes de acceder finalmente a su súplica de no casarse jamás, de no tener una consorte de por vida.
Pero ahora, con Jian enviando emisarios después del Año Nuevo para solicitar otra esposa real, él y la emperatriz viuda habían sufrido durante un año entero sin encontrar una solución. Hasta hoy. Una inspiración repentina asaltó a la emperatriz viuda. Silenció al príncipe Xian antes de que pudiera revelar la verdad. Y nadie, y menos aún Tadaosu, sospechó jamás que la gran ceremonia que la nombró princesa del condado tenía como fin prepararla para su matrimonio con Jian. El emperador Jian ya tenía más de 60 años. Su emperatriz había fallecido y su salud se estaba deteriorando. Aparentemente era un matrimonio político. Pero en realidad, era un matrimonio fúnebre. Una superstición destinada a traer fortuna a un gobernante moribundo. Medio mes después, cuando se promulgó el edicto imperial, Tadaosu fue como un rayo. Su mundo entero se derrumbó. Su sueño de convertirse en princesa heredera se perdió para siempre. No se atrevió a desafiar el decreto. Solo pudo fingir que lo aceptaba. Sin embargo, 2 días antes de partir hacia Jian, Tadaosu finalmente encontró la oportunidad de huir del palacio y regresar a la residencia del marqués. Corrió presa del pánico con paso irregular. Sin percatarse de mi presencia, escondida entre las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Corrió directamente a los aposentos de la señora. Abrió la puerta de golpe y se arrodilló. «Madre». Su voz se quebró, ronca de tanto llorar. Las lágrimas corrían por su rostro con una desesperación lastimosa. Me quedé en silencio en la puerta, escuchando su conversación. «Madre, solo tú puedes salvarme ahora. Su Majestad insiste en enviarme a Jian como esposa política. Ahora por fin entiendo que no soy la verdadera hija de la princesa real. Siempre me ha tratado como una simple sustituta». Lloró amargamente como si años de injusticia brotaran de sus labios. Con razón dudó ese día con el análisis de sangre. Ya sabía que yo no era su hijo. La verdadera princesa del condado murió hace años, de una enfermedad cardíaca, en sus brazos. Y todos estos años he vivido como su reemplazo. Y el doctor Heu, a él también. Esa noche él mismo drogó el agua. Tras el desmayo de la princesa, se lo confesó a la emperatriz viuda y me culpó. Dijo que fue obra mía, que lo había planeado todo. Madre, por favor, debes salvarme. De hecho, el tío Heu estaba implicado. La horquilla de oro que Tadaosu le había regalado a su esposa el año anterior se convirtió en la prueba en su contra. Prueba de su soborno. Como resultado, fue degradado 2 veces. Solo sus habilidades médicas salvaron la vida de la princesa, salvándolo de la ejecución. Apreté los puños con el corazón latiéndome con fuerza. Aterrorizado de que Madem volviera a creerle. Pero Madem solo sonrió amablemente y preguntó: «¿Y cómo exactamente quieres que te salve?». Un escalofrío me recorrió las venas. ¿Acaso seguía creyendo en Tadaosu? ¿Me abandonaría después de todo? Animada por esa leve sonrisa, las lágrimas de Tadaosu se detuvieron. Sus labios se curvaron con frialdad. «No me casaré con ese decrépito emperador de Jian. Dicen que está gravemente enfermo. Y según sus costumbres, cuando el emperador muere, todas sus consortes, excepto la madre del nuevo gobernante, son heredadas por el sucesor. Madre, tengo un plan. Que Tafu Ying ocupe mi lugar y se case en mi lugar. Al fin y al cabo, una vez fui la hija legítima del marqués. Ahora simplemente intercambiaremos identidades». Mi pulso se aceleró, mi cuerpo pegado a la pared. Casi estallando entre las sombras. Mientras Tadaosu, tranquila y calculadora, continuaba. «Puedo dar un paso atrás», dijo con frialdad, «y volver a ser la hija mayor legítima de la casa. ¿Y qué si no llego a ser la princesa heredera? Al menos seguiré con vida y con el tiempo, aún podré casarme con el príncipe Xian y convertirme en su consorte. Además, incluso si Tafu Ying desaparece, todavía hay otra joven en la residencia del marqués que puede entrar en la selección imperial, Talinji». Su tono se suavizó casi suplicante. «Madre, solo tú puedes ayudarme ahora. La persona en la que Tafu Ying más confía eres tú». La sala se sumió en un profundo silencio. Entonces una risa tranquila, casi divertida, rompió el silencio. Cuando la risa se apagó, la voz de la señora la siguió, tranquila, serena. «¿Qué espera?
Pase. En ese momento, la tensión que se acumulaba en mi pecho se deshizo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras abría lentamente la puerta. Mi mirada se posó en Tadaosu. Sus pupilas se dilataron, la sorpresa se reflejó en su rostro. Bajé la mirada y saludé con dulzura. Madre. La señora me tomó la mano y se volvió hacia Tadaosu con una sonrisa serena. Princesa del condado, por favor, regresa. Mi hija siempre ha sido Fuin. No la altiva y poderosa princesa del condado Daosu. Le hizo una señal al mayordomo. El carruaje está listo. Acompañen a la princesa del condado de vuelta sana y salva al palacio. Desde que Tadaosu entró en la residencia, la señora había sido informada de su llegada. Las lágrimas de Tadaosu caían como pesadas cuentas. Se aferró a las piernas de la señora, sollozando lastimeramente. Madre, soy yo, Daosu. ¿Por qué no me reconoces? La señora se puso fría. Acompaña al invitado a la salida. Tadaosu se negó a moverse, arrodillándose y suplicando desesperadamente. Madre, me equivoqué. Ahora reconozco mis errores. Pero la señora ya había tomado una decisión. Al ver que sus súplicas fracasaban, la expresión de Tadaosu se retorció de furia. Gritó. Tafuin, ¿de verdad crees que una vez que me vaya, podrás ocupar mi lugar como princesa heredera? Estás soñando. Una miserable como tú, ¿cómo te atreves siquiera a soñar con algo así? Al final, sacaron a rastras a Tadaosu y la obligaron a subir al carruaje de vuelta al palacio. Allí su intento de fuga solo reforzó su confinamiento. El día que la enviaron lejos para el matrimonio político, la señora y yo subimos a la torre de la ciudad para observar. Las lágrimas de Tadaosu corrían sin cesar mientras subía al carruaje con los ojos hundidos. Ambas llevábamos recuerdos de nuestra vida anterior. Ambos sabíamos que este matrimonio con Jian era una sentencia de muerte. La princesa enviada como novia no viviría para regresar. Ese era su destino. Al verla desaparecer en la distancia, sentí una alegría fría e intensa que me invadió. Lo que le aguardaba no era el paraíso, sino un abismo. Tras la partida de Tadaosu comenzaron los preparativos para la siguiente selección imperial. En el banquete de cumpleaños de mi padre, la señora invitó a los ancianos del clan. Ante todos se puso de pie y declaró: le pido al anciano del clan que registre el nombre de Tafuin debajo del mío en el registro ancestral. A partir de hoy, es mi hija, mi única hija. Y añadió: estoy embarazada. Independientemente del sexo del niño, Tafuin seguirá siendo la hija mayor legítima de la casa del marqués. Al saber de su embarazo, mi padre se llenó de alegría. Me arrodillé ante ambos. Madre, padre, Fuin desea entrar en la selección del palacio. Ya sea como concubina o consorte, estoy dispuesta. Si entro en palacio, honraré el nombre del marqués. Me dedicaré a la casa por generaciones. Por favor, permíteme ir. Me había preparado para este día. Las enseñanzas de la señora, la horquilla dorada de mi madre. Incluso la celosa intervención de Lady Yui. Todo había conducido a este momento. Me convirtiera o no en princesa heredera, no podía permitirme perder esta oportunidad. Tras mucha deliberación, mi padre finalmente accedió. Me concedió el estatus de hija mayor legítima de la casa. Y con ello el permiso para participar en la selección del palacio. Desde ese día, la casa del marqués se convirtió en mi base. Durante el banquete de selección, volví a encontrarme con el príncipe heredero. Ya nos habíamos cruzado en otra ocasión. En esa ocasión, se me cayó el pañuelo sin querer delante de él. Y ambos nos agachamos para recogerlo. Ahora, pasó a mi lado sin decir palabra. Se me encogió el corazón y bajé la mirada con silenciosa decepción. Así que la rueda de jade de la fortuna no caería en mis manos después de todo. El trono de princesa heredera no sería mío. Justo cuando estaba a punto de retirarme, el príncipe heredero se giró. ¿Cómo se llama? Hice una reverencia con gracia. Su sirviente Tafuellín saluda a su Alteza. Sonrió levemente con un destello de diversión entre sus cejas. He oído mucho sobre tu familia, Ta. Pareces de buen comportamiento sin escándalos ni tonterías. Eso es raro.
Igual que en mi vida anterior. El príncipe heredero valoraba la compostura, la moderación y el pedigrí. Si no me extralimitaba. Si mantenía la calma y la mesura. Entonces, un día, el rue de jade que sostenía. Descansaría en mis manos. Tras convertirnos en princesa heredera, el príncipe heredero y yo vivimos en armonía. Pero nunca compartimos la cama. No fue hasta que la emperatriz viuda empezó a presionar para tener un heredero que el príncipe heredero finalmente vino a verme. Esa noche bebió vino y entró en mis aposentos por voluntad propia. Lo que él no sabía era que años atrás, había aprendido de una cortesana experta en todas las artes del placer. Por curiosidad, le hice muchas preguntas. Desde esa noche el príncipe heredero empezó a preferir mis aposentos. Pasando cada vez más tiempo conmigo. Una vez me susurró al oído, Tafuellín, ahora me doy cuenta de que solo pareces obediente. Tu mente es mucho más aguda que la de cualquiera. Sonreí suavemente y lo rodeé con los brazos. Su Alteza no tiene por qué preocuparse. Mi astucia nunca se volverá contra mí. Se rió. Me gusta eso. Y en ese momento lo supe. Mi verdadero ascenso apenas comenzaba. El final.